la chicha de jora, la bebida que forjó alianzas y construyó civilizaciones. Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de la historia de la chicha de jora, pero sobre todo de su valor religioso y social en el mundo andino, cómo sobrevivió a la prohibición colonial y cuál es la situación actual de esta bebida milenaria, que se niega a desaparecer. Para fuentes de este video vamos a utilizar como referencias a 14.000 años de alimentación en el Perú, del arqueólogo peruano Elmo León, la cocina de los incas de Rosario Olivas Weston, picanterías y chicherías del Perú de Isabel Álvarez Novoa y chicha peruana, una bebida, una cultura, de Rafa León y otros autores, todos de la editorial San Martín de Porres. Elmo León, en 14.000 años de alimentación en el Perú, cita a estas autoras. En la actualidad, la chicha de jora tiene un rol extremadamente importante en nuestra cultura andina, como parte esencial de transacciones ceremoniales, religiosas, políticas y sociales. La preparación de chicha en los Andes es una actividad de rigor en torno a la celebración de cosechas, reuniones y fiestas. Además, es el sello simbólico de convenios, pactos y acuerdos entre nuestros pueblos andinos. También tiene valor gastronómico, como acompañante o ingrediente, en lo que sería el arroz con pato, seco de cabrito, sudado de pescado, adobo de chancho, etc. Y ni qué decir de su importancia en regiones como Piura, Lambayeque, Cusco, Arequipa, donde la tradición chichera sigue vigente. Pero primero, ¿qué es la chicha? Chicha es la palabra genérica que trajeron los españoles a Sudamérica para denominar a todas las bebidas fermentadas que encontraron en América y la trajeron desde el Caribe. A pesar de que en estas tierras ya había bebidas de todo tipo de granos, frutas, semillas, como el maíz, la quinoa, la yuca, la oca, las fresas o las piñas, etc. En los Andes era conocida como aca y asgua en quechua y cusa en aymara. Y por el contrario a lo que algunos llaman erróneamente y sin mala intención el whisky de los incas, refiriéndose a la chicha de jora. Y creo que está mal ponerle equivalentes europeos a las cosas andinas y debemos tener un poco de respeto por lo nuestro. El whisky es un destilado y la chicha es un fermento. La chicha de jora es prácticamente una cerveza, ya que se usan almidones fermentados al igual que la cerveza europea. Se usan granos germinados, que son la jora, que luego son molidos, hervidos y se usan las levaduras naturales que están en el medio ambiente, que transforman el azúcar en alcohol. Algo que me dio un poco de cólera cuando empecé a interesarme por esos temas y buscaba información por internet. Todas las páginas web, hasta las del Estado, ponían la misma leyenda, que en la época del Inca Tupac Yupanqui ocurrieron muchas lluvias, el maíz se echó a perder y un poblador hambriento bebió del jugo fermentado y se metió una bombaza. Lo cierto es que sus orígenes se pierden en el tiempo al no tener registros escritos, pero según los restos arqueológicos a lo largo de todo el territorio, como batanes para moler, ollas para hervir y vasijas para fermentar la chicha, ya sea de maíz u otro vegetal, darían cuenta que se empezó a consumir hace aproximadamente entre 1800 y 1400 años antes de Cristo. En cuanto a su descubrimiento o invención, es posible que se haya sido fortuito. Personas que dejaron germinar el maíz, lo molieron, lo hirvieron, y lo guardaron para su posterior consumo, y es ahí donde empieza su fermentación. Estos son algunos de los lugares donde se han encontrado restos del consumo y preparación de chicha, todos en el contexto de fiestas y festines de los Andes. Otos, Guayjarirca, en Huánuco, con restos de vasijas de hasta 77 litros con una antigüedad entre 1800 y 1400 años antes de Cristo. Cerro Blanco, en Ancash, con restos de vasijas con una antigüedad de entre 1100 y 400 años antes de Cristo. Huaca de la Luna, con restos de 300 a 600 años después de Cristo. Cerro Baúl en Moquegua, en el periodo Huari, con una antigüedad aproximada de 600 a 1000 años después de Cristo. Valle del Mantaro, en el periodo Huanca, con una antigüedad de 1350 a 1400 años después de Cristo, donde hubo una intensificación de la producción de chicha. Cahuachi en Ica, con restos de lo que sería chicha morada, pero sin su limón, su piña y canelita, con una antigüedad aproximada de 400 años después de Cristo. En un principio, el consumo de maíz, ya sea sólido o líquido en el Perú antiguo, era secundario. Se consumían más papas, quinoas, yucas. Poco a poco fue ganando terreno, sobre todo en el consumo de chicha, ya que los pobladores andinos no bebían agua. ¡No pasa! ¡No pasa! Lo consideraban una deidad menor y su consumo traía desgracias. Y lo cierto es que tenían algo de razón. Al consumir agua cruda podrías adquirir bacterias y parásitos que luego te enfermaban. Además, la chicha ofrece un medio ácido hostil a las bacterias. Su valor nutritivo también era importante, ya que el contenido calórico se duplicaba al momento de hervir y fermentar. Además, a diferencia de que hoy en día podemos conservar nuestros alimentos en un refrigerador,
En esa época se acudía al secado, deshidratado o a hacer chuño, y el agua no era un buen acompañante para esos alimentos secos, ya que para asimilar esos alimentos y suelten todos sus nutrientes en el estómago, se requería una bebida fermentada con levaduras. Esta pasa mejor. En esa época a la chicha no se le agregaba azúcar, pero ¿cómo le endulzaban? Habían distintos tipos de maíz, algunos más dulces que otros. O también se le agregaban frutas como la fresa o el molle. La chicha fue desde sus inicios muy importante para las culturas andinas. Como mencionó Duccio Bonavía, la chicha representaba dos aspectos muy importantes de la cosmovisión andina, la hospitalidad y el intercambio. Con el ascenso del Imperio Inca, el consumo y producción de esta bebida se incrementó enormemente, existiendo una estandarización. Había muchos tipos de chicha, tanto por ingredientes como por graduación alcohólica, y eso dependía del tiempo de fermentación, ya sea para consumo cotidiano o para festividades. El recipiente donde se bebía la chicha también era importante, desde simples cuencos de cerámica, potos o cojuditos, estos cojuditos no, sino estos de calabaza, o los clásicos queros, que se cree que fueron inventados por la cultura tiahuanaco, luego asimilados por los huari y posteriormente asimilados por los incas. Los queros siempre eran dos recipientes iguales, ya sea de madera o de oro o plata para la realeza, que eran llamados achillas, y eran usados para recibir al visitante invitándolo a beber chicha. Todo encuentro y toda ceremonia empezaban con chicha. Existen muchas crónicas de cómo sucedió la captura del Inca Atahualpa, pero según la crónica de Titu Cusi Yupanqui, cuando Atahualpa llegó a la plaza de Cajamarca, se le acercó el sacerdote Vicente de Valverde, acompañado de Felipillo. Atahualpa le ofreció un quero lleno de chicha para brindar como seres civilizados. El sacerdote, pensando que lo querían envenenar, derramó la chicha en el suelo. Esto desagradó e enfureció al Inca. Luego al Inca le entregaron la Biblia. Este la miró, no entendió nada y la arrojó al piso también. Después sobrevino el caos y la matanza. Y así empezó el Perú, con un gran malentendido. Para los españoles, los indios habían despreciado a Cristo, y para los incas, los forasteros habían despreciado el líquido sagrado de los dioses que se ofrecía en símbolo de amistad, aunque la verdad era en que entre los dos bandos se tramaba una emboscada. Los españoles no supieron entender el valor de la chicha, y veían preocupados que los pobladores andinos, al menos para ellos, eran unos borrachos que bebían chicha todo el tiempo. Es por eso que el virrey Francisco Toledo prohibió la chicha. Los sacerdotes acataron esto porque no les gustaba que los indios beban chicha en todas las ceremonias, y eso se acentuó en el contexto de la extirpación de idolatrías. La chicha pasó de ser una bebida sagrada, importante para ritos entre comunidades, a convertirse en símbolo de marginación. En el siglo XVIII hubo una revalorización de esta bebida y su consumo aumentó drásticamente. Pero luego de la rebelión de Túpac Amaru, y como forma de represión a todo lo andino, la chicha volvió a ser proscrita. No es hasta los años previos a la independencia y al querer romper con España que otra vez la chicha se le vuelve a darle importancia. En 1820, cuando los creadores del himno nacional, José de la Torre Ugarteche y José Bernardo Alcedo, crean la canción La Chicha, que celebraba las comidas y bebidas nacionales. Una curiosidad es que ahí se menciona la palabra ceviche, quizás el registro escrito más antiguo de este plato, y que para mencionarlo en esa época quiere decir que ya existía la costumbre arraigada de comerlo. Y así la chicha pasó de bebida sagrada, vínculo divino, a ser proscrita, y como símbolo de revolución después. Situación actual de la chicha. Aunque actualmente la chicha sigue siendo muy consumida, corre el riesgo de desaparecer. Su consumo y producción son cada vez menos, y menos son las variedades que se fabrican hoy en día en comparación con años anteriores. Como ya mencioné antes, hay regiones del Perú donde la tradición chichera sigue vigente, aunque en declive. Piura, La Libertad, Chiclayo, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Tumbes, Lambayeque, entre otros, son lugares donde aún se mantiene la tradición chichera, con picanterías y chicherías, que como menciona Isabel Álvarez Novoa en Picanterías y Chicherías del Perú, los ancestros de los restaurantes en el Perú fueron los tamos, lugares entre los pueblos donde los viajeros podían descansar, comer y, como no, beber chicha. Ya con el pasar de los años derivarían en chicherías, lugares donde obviamente se vende chicha y las personas pueden entrar y compartir, dialogar. Eran espacios democráticos que acogían a personas de diversas clases sociales. Después evolucionarían a picanterías, instituciones culinarias con más de 4 siglos de existencia, regidas por mujeres, alrededor de casi todo el territorio nacional, donde se han preservado recetas muy antiguas y se ha marcado la identidad culinaria de cada región según su biodiversidad y clima. Las picanterías eran casas familiares, con la madre de la familia al mando de la cocina, donde se expende comida en fuentes para picar, donde el predominio del ají en sus diversas variedades es innegable.
Por eso se le llama picantes. Los comensales se les servían fuentes de ceviches, sopas, guisos, adobos, etc. Todo dependiendo de la región donde se encuentre. Durante mucho tiempo las chicherías y picanterías han estado en claro deterioro. Pero en el 2014 se les dio la declaratoria de Patrimonio de la Nación y francamente son espacios culinarios que debemos aprender a valorar. En lugares como Piura aún es común encontrar casas con una banderita blanca, señal de que ahí se vende chicha. Y tienen varios tipos de chicha. Chicha asentada es la chicha de al fondo del recipiente ya asentada y es más espesa. Chicha blanca es la que está bien fermentada. La faltosa es la que aún le falta fermentar. La higuera, que se prepara con una pata de toro y se sirve en los matrimonios para que tengas más hijos. Madura, que es la que está bien fermentada. La mellicera, chicha muy fuerte y de muy buena calidad, ideal para parejas que quieren tener mellizos. Clarito, chicha suave, colada en una tela muy fina. En Cusco también tiene muchas variedades de maíz. Algunas de sus variedades de chicha están la amarilla y la frutillada, de fresas. Cada región tiene sus variedades de chicha que por tiempo no se podrán mencionar. Mención aparte merece la chicha de Guarmey, una ciudad en Ancash con una rica tradición chichera, donde desde tiempos preincaicos se usa una variedad de maíz morado o culi, pero con la coronta blanca y de sabor muy dulce. Durante siglos fue conocida por su chicha y por los sitios arqueológicos donde se han encontrado muchos restos de maíz y otros alimentos. La chicha guarmeyana estuvo a punto de desaparecer con los fenómenos del Niño de 1982 y 1998, que arrasó los cultivos y casi desaparece esta cepa de maíz. Pero gracias a la iniciativa de la familia Morante, una familia muy reconocida en Guarmey, se está rescatando el legado de la chicha en esta ciudad. Si te está gustando este video, puedes colaborar yapeando, pineando. De verdad que antes de empezar este proyecto no tenía idea que estos libros eran tan difíciles de conseguir y también son un poquito caros. Pero si no deseas, también puedes apoyarme dándome un like, comentando y compartiendo este video. Muchísimas gracias. Vayamos a hablar ahora de las otras chichas. Ya hemos mencionado que existen chichas de otros insumos como la de maní, quinoa, molle o yuca. Masato. Se trata de una bebida fermentada originaria de los pueblos americanos, donde las mujeres mastican la yuca o maíz y luego lo escupen en unas ollas para hervirlo y fermentarlo. La saliva genera una enzima que ayuda a la fermentación de la yuca. Era muy importante para las culturas amazónicas como los aguarún, que tienen la leyenda del Nuca, que sería su versión de la Pachamama, y cómo ésta les dio a conocer la agricultura y la preparación del masato. Una cervecería en los Andes. El molle es un fruto oriundo de los Andes centrales, del cual también se fabrica chicha. En el complejo arqueológico de Cerro Baúl, en Moquegua, que era un enclave o una especie de fortaleza en los límites de la cultura Wari y Tiahuanaco, se encuentra lo que sería la cervecería más grande de su época, entre 600 a 1000 años después de Cristo, con cuartos de almacenaje de molle y maíz, habitaciones para la molienda del maíz, cocinas con muchos fogones para hervir muchos litros de chicha. Cuartos de colado y claro, los cuartos de fermentación dan cuenta de la magnitud de la producción de chicha que existía en este sitio, que seguro abastecía a otros lugares. Se han encontrado restos de queros, que eran los recipientes especiales para beber chicha, aunque aún no está claro si se bebían las chichas por separado o se bebían juntas. Como podemos ver, la chicha está llena de historia y parte de la identidad de las culturas desde hace milenios. Debemos aprender a valorarla y a degustarla. La próxima vez que vayas a una cevichería o picantería, en vez de pedir una chela, pide un vaso de chicha de jora heladito. Esto ha sido todo, ya sabes, dale like, comenta, comparte y mándame un llave. ¡Chao!